Quiero empezar diciéndote algo que probablemente nadie te ha dicho con esta claridad. La pérdida de músculo y de densidad ósea que sientes después de los 60 años no es culpa de la edad. No es biología inevitable. No es el precio que hay que pagar por vivir décadas. Es el resultado de aceleradores específicos y evitables que actúan sobre tus células musculares y óseas. Y la diferencia entre entender eso y no entenderlo es la diferencia entre resignarse y actuar. Hay personas de 75 años con la masa muscular y la densidad ósea de alguien de 50, no porque tengan una genética excepcional, porque han mantenido durante años los estímulos correctos. Y hay personas de 55 años con músculo y hueso de 80, no porque hayan envejecido mal, porque han estado expuestas durante años a los aceleradores del envejecimiento muscular y esquelético sin saberlo. Lo que voy a explicarte hoy no es teoría. Es el mecanismo biológico exacto por el que el músculo y el hueso se deterioran, porque ese deterioro no es inevitable, y un protocolo concreto de 21 minutos diarios, que cuando se aplica con consistencia, produce cambios reales y medibles en la composición muscular y la densidad ósea a cualquier edad después de los 60 años. Me llamo Marco Saldanha. Llevo más de 20 años investigando la biología del envejecimiento y el metabolismo humano. Y si hay un tema donde la resignación innecesaria de las personas mayores de 60 años me parece más costosa para su calidad de vida, es exactamente este. Porque el músculo y el hueso son los dos tejidos del cuerpo que más claramente responden a los estímulos correctos a cualquier edad. Y la ciencia que lo demuestra es sólida, abundante y completamente accesible. Antes de hablar de lo que funciona, necesitas entender exactamente con qué estás lidiando. Porque sin entender el mecanismo, el protocolo que voy a darte va a parecerte simplemente otro consejo genérico sobre hacer ejercicio y tomar calcio. No lo es. Es una intervención dirigida a mecanismos biológicos específicos. Y esa especificidad es lo que marca la diferencia entre lo que funciona y lo que no. A partir de los 30 años, el cuerpo pierde entre 3 y 8% de masa muscular por década sin intervención activa. Eso en sí mismo ya es significativo. Pero a partir de los 60, y especialmente si no hay estímulos de resistencia regulares, esa tasa puede acelerar hasta un 1 o 2% anual. Ese proceso tiene un nombre médico que probablemente ya hayas escuchado. Se llama sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida progresiva de masa muscular, fuerza y función física asociada al envejecimiento. Afecta entre el 15 y el 30% de las personas mayores de 60 años y a más del 50% de los mayores de 80. Y sus consecuencias van mucho más allá de la estética o la fuerza. La persona con sarcopenia tiene mayor riesgo de caídas y fracturas, peor recuperación después de enfermedades e intervenciones quirúrgicas, mayor dependencia para las actividades cotidianas y peor pronóstico en prácticamente cualquier enfermedad crónica que pueda desarrollar. Pero aquí está la parte que nadie explica con suficiente claridad. Los estudios comparativos entre poblaciones con diferentes niveles de actividad física y diferentes hábitos alimentarios muestran algo que cambia completamente cómo debemos entender la sarcopenia. La pérdida muscular es dramáticamente menor en personas que mantienen ciertos hábitos, independientemente de su edad cronológica. Lo que eso significa es que la edad no es la causa principal de la sarcopenia, es el contexto. Los verdaderos causantes son 5 aceleradores que actúan sobre las células musculares y óseas, y que todos son modificables. El primero es el sedentarismo prolongado. El músculo es un tejido dinámico, en renovación constante. A cada momento hay fibras que se degradan y fibras que se construyen. Cuando hay actividad física regular con suficiente estímulo mecánico, el balance favorece la construcción. Cuando no la hay, el balance favorece la degradación. Sin el estímulo del ejercicio, el músculo simplemente no recibe la señal molecular para construir.
y esa señal no puede reemplazarse por ningún suplemento ni ningún alimento por sí solos. El segundo es la inflamación crónica de bajo grado. El tejido muscular es extremadamente sensible al ambiente inflamatorio. Las citoquinas proinflamatorias, especialmente el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6, activan vías de degradación proteica dentro de las células musculares. Un cuerpo con inflamación crónica sistémica, que es el estado en que viven la mayoría de las personas mayores de 60 años que siguen una dieta occidental y llevan una vida sedentaria, está continuamente degradando músculo más rápido de lo que puede construirlo. El tercero es el déficit proteico crónico. El músculo está compuesto fundamentalmente de proteína. Para construir y mantener masa muscular, el cuerpo necesita un aporte proteico suficiente que proporcione los aminoácidos, que son los bloques de construcción de las fibras musculares. Después de los 60 años, dos cosas cambian. La absorción intestinal de proteína se vuelve menos eficiente y el umbral de proteína necesario para activar la síntesis muscular sube. Una persona de 65 años necesita más proteína por kilo de peso corporal que una persona de 35 para producir el mismo efecto sobre la síntesis muscular. Muchos mayores de 60 años que creen estar comiendo suficiente proteína están en déficit crónico sin saberlo. El cuarto es la resistencia a la insulina. La glucosa es el combustible preferido del músculo durante el ejercicio. Cuando la sensibilidad a la insulina es buena, la glucosa entra eficientemente en las células musculares y el músculo funciona bien. Cuando hay resistencia a la insulina, la glucosa no entra con eficiencia, el músculo no tiene suficiente combustible y la célula muscular, en un estado de estrés energético, activa vías de degradación proteica para usar los aminoácidos del propio músculo como combustible alternativo. La resistencia a la insulina, que afecta a una proporción enorme de personas mayores de 60 años, es uno de los aceleradores de sarcopenia más activos y menos reconocidos. El quinto es el déficit de vitamina D. La vitamina D no es en rigor una vitamina. Es una hormona esteroide que el cuerpo sintetiza cuando la piel es expuesta a la radiación ultravioleta B del sol. Y como hormona, tiene receptores en prácticamente todos los tejidos del cuerpo, incluidas las células musculares y las células óseas. El déficit de vitamina D deteriora la función de las fibras musculares de contracción rápida, que son exactamente las que previenen las caídas al permitir reacciones rápidas de equilibrio, y compromete la absorción intestinal de calcio, que es indispensable para la mineralización correcta del hueso. Estos 5 aceleradores actúan simultáneamente y se refuerzan mutuamente. El sedentarismo aumenta la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina promueve la inflamación. La inflamación degrada músculo. Menos músculo produce menor metabolismo en reposo. Menor metabolismo facilita el sedentarismo. Es una espiral descendente que sin intervención se vuelve cada vez más difícil de revertir, pero responde perfectamente al protocolo que voy a explicarte ahora. Imagina que existiera una pastilla que hiciera todo esto simultáneamente: activar la síntesis de proteína muscular, aumentar la densidad ósea, mejorar la sensibilidad a la insulina, reducir la inflamación crónica, mejorar el equilibrio y prevenir caídas, estabilizar la presión arterial, mejorar el sueño profundo y reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Una pastilla con todos esos efectos y sin efectos secundarios dañinos. La comprarías sin dudar y estaría bien. Esa pastilla existe, pero no se vende en ninguna farmacia. Se llama ejercicio de resistencia, y el motivo por el que produce todos esos efectos no es misterioso. Es bioquímica muy precisa. Cuando tus músculos se someten a tensión mecánica durante el ejercicio de resistencia, ocurre una cascada de eventos moleculares que es exactamente lo que el músculo y el hueso necesitan para regenerarse. El estrés mecánico activa una proteína llamada mTOR, que es el regulador maestro de la síntesis de proteína muscular. Cuando mTOR está activo, las células musculares reciben la señal de construir. Sin ese estímulo mecánico, mTOR permanece inactivo independientemente de la cantidad de proteína que comas. Al mismo tiempo, el ejercicio de resistencia libera dos factores de crecimiento críticos: el IGF-1 y el HGF.
Estos factores reclutan las células satélite musculares, que son las células madre del músculo, responsables de reparar las fibras dañadas y construir fibras nuevas. En personas mayores de 60 años, las células satélite están en quiescencia profunda y no se activan sin el estímulo del ejercicio de resistencia. El ejercicio cardiovascular moderado, caminar, nadar, bicicleta, tiene beneficios cardiovasculares reales e importantes, pero no produce la activación de mTOR ni el reclutamiento de células satélite que el ejercicio de resistencia produce. Para la sarcopenia, el ejercicio de resistencia no es una opción entre varias. Es la intervención principal de la que las demás dependen para funcionar mejor. Un estudio publicado en el Journal of Applied Physiology siguió a adultos entre 65 y 80 años en un programa de ejercicio de resistencia progresivo durante 12 semanas. Los resultados desmontaron uno de los mitos más extendidos sobre el envejecimiento muscular. Todos los participantes, incluidos los de 80 años, mostraron aumentos significativos de masa muscular y fuerza. El músculo envejecido no ha perdido la capacidad de crecer, ha perdido el estímulo que lo hacía crecer. El protocolo de 21 minutos que voy a darte ahora está diseñado para proporcionar ese estímulo de manera eficiente, segura y sin necesidad de ir a un gimnasio. 3 movimientos compuestos. El primero es la sentadilla con apoyo. De pie delante de una silla resistente, con los pies a la anchura de los hombros. Bajas lentamente hasta casi sentarte, contando 4 segundos hacia abajo, y subes contando 2 segundos. Ese movimiento trabaja cuádriceps, glúteos y core, los músculos más grandes del cuerpo y los más importantes para la estabilidad y la prevención de caídas. El segundo es la flexión en la pared. De pie frente a la pared, con las manos apoyadas a la altura del pecho y los codos ligeramente por debajo de los hombros, te inclinas hacia la pared controlando el movimiento y empujas de vuelta. Trabaja pecho, hombros y tríceps. El tercero es el remo con banda elástica. Con una banda elástica anclada a una puerta o sujeta por los pies si estás sentado, tiras de los extremos hacia el cuerpo con los codos pegados a los costados. Trabaja la espalda, los bíceps y los músculos posturales que sostienen la columna. 3 series de 10 a 12 repeticiones de cada movimiento, con 1 minuto de descanso entre series. 2 veces por semana, con al menos un día de descanso entre sesiones. Esos son 21 minutos. La clave para que el protocolo siga funcionando semana tras semana es la progresión. Cada 2 semanas, una repetición más o una banda con más resistencia. Sin progresión, el cuerpo se adapta y el estímulo deja de ser suficiente para activar mTOR. Ahora hablemos de los alimentos que destruyen tus músculos y tus huesos en silencio. Porque el protocolo de ejercicio produce resultados mucho menores si el ambiente nutricional está trabajando en su contra. El primero son los azúcares refinados y las harinas blancas. Producen picos de insulina repetidos que con el tiempo aceleran la resistencia a la insulina, activando las vías de degradación proteica muscular que describí antes. Un cuerpo con resistencia a la insulina degrada músculo para usar los aminoácidos como combustible alternativo cuando la glucosa no puede entrar con eficiencia en las células. El segundo es el alcohol en exceso. El etanol inhibe directamente la síntesis de proteína muscular, reduciendo la activación de mTOR. Un estudio publicado en el American Journal of Physiology mostró que el consumo de alcohol después del ejercicio de resistencia reducía la síntesis muscular hasta en un 24% comparado con no consumir alcohol. Además, el alcohol interfiere con la absorción de calcio y con la activación hepática de la vitamina D, atacando los 2 frentes del hueso simultáneamente. El tercero son los alimentos ultraprocesados. Los emulsionantes, conservantes y aditivos que contienen alteran la microbiota intestinal y aumentan la permeabilidad intestinal, produciendo el estado de inflamación crónica sistémica que degrada el músculo y deteriora la mineralización ósea de manera continuada. El cuarto es el exceso de sodio. La ingesta elevada de sodio aumenta la excreción urinaria de calcio de manera directa y proporcional. Por cada gramo adicional de sodio consumido al día, el riñón excreta aproximadamente 26 miligramos más de calcio.
En personas mayores de 60 años, con una ingesta ya comprometida de calcio, ese déficit se traduce directamente en pérdida de densidad ósea. El quinto son las bebidas carbonatadas, incluidas las sin azúcar. El ácido fosfórico que contienen se une al calcio en el intestino, formando fosfato de calcio insoluble que no puede absorberse. El calcio pasa directamente por el intestino sin ser aprovechado, independientemente de la cantidad de calcio que hayas comido en esa comida. Ahora la creatina. Y quiero dedicarle el tiempo que merece porque es el suplemento con más evidencia científica acumulada de cualquier sustancia estudiada para la sarcopenia en adultos mayores. Más de 500 estudios controlados, publicados en las revistas de mayor impacto de fisiología del ejercicio y medicina geriátrica. Una metaanálisis publicado en el British Journal of Sports Medicine analizó los datos combinados de múltiples ensayos clínicos en adultos mayores de 55 años. La conclusión fue inequívoca. La creatina combinada con ejercicio de resistencia produjo ganancias de masa muscular y fuerza significativamente mayores que el ejercicio solo o la creatina sola. El efecto combinado es sinérgico, no simplemente aditivo. El mecanismo por el que la creatina potencia el efecto del ejercicio en el músculo es muy concreto. La creatina se almacena en los músculos como fosfocreatina. Durante el ejercicio de alta intensidad, la fosfocreatina dona su grupo fosfato para regenerar ATP, que es la moneda energética de la célula, de manera instantánea. Cuando los depósitos de fosfocreatina son más altos, gracias a la suplementación, el músculo puede sostener el esfuerzo durante más tiempo antes de fatigarse. Eso permite hacer más trabajo muscular en cada sesión. Más trabajo muscular significa más activación de mTOR. Más mTOR significa más síntesis muscular. En adultos mayores hay un beneficio adicional que la investigación más reciente ha identificado. La creatina tiene efectos neuroprotectores documentados. Estudios publicados en Neuroscience and Biobehavioral Reviews muestran que la suplementación con creatina en adultos mayores mejora marcadores de función cognitiva y reduce indicadores de estrés oxidativo neuronal. Para una persona mayor de 60 años, el mismo suplemento que ayuda a mantener el músculo también contribuye a proteger el cerebro. El protocolo correcto para adultos mayores es de 3 a 5 gramos diarios de monohidrato de creatina, que es la forma con más evidencia científica y más costo efectiva. No es necesaria la fase de carga de 20 gramos diarios durante 5 días que se recomienda a veces para atletas. En adultos mayores, la dosis de mantenimiento de 3 a 5 gramos produce la misma saturación muscular de manera más gradual y sin el malestar digestivo que la carga inicial puede producir. El momento ideal es antes o después del ejercicio combinado con proteína, lo que potencia la señalización de mTOR. En los días de descanso puede tomarse en cualquier momento del día. Sobre la seguridad, existe un mito muy extendido que dice que la creatina daña los riñones. Este mito ha sido sistemáticamente refutado por la evidencia. Múltiples estudios a largo plazo en adultos sanos, incluidos adultos mayores, no han encontrado ningún efecto adverso sobre la función renal con dosis de 3 a 5 gramos diarios. En personas con enfermedad renal crónica diagnosticada, la decisión debe ser individualizada y consultada con el médico. Para el resto, la creatina es extraordinariamente segura, con décadas de investigación que lo confirman. Antes de hablar de la vitamina D, déjame hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste 20 minutos al sol con los brazos y las piernas expuestos, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde? Si tienes que pensar mucho para recordarlo, es muy probable que tengas déficit de vitamina D. Y ese déficit tiene consecuencias muy concretas sobre tus músculos y tus huesos que ocurren silenciosamente cada día. La vitamina D no es en rigor una vitamina, es una prohormona que el cuerpo convierte en una hormona esteroide activa, el calcitriol, cuando recibe radiación ultravioleta B a través de la piel. Como hormona esteroide, tiene receptores en prácticamente todos los tejidos del cuerpo, incluyendo las células musculares y los osteoblastos, que son las células que construyen hueso nuevo. En el músculo, la vitamina D activa los receptores que regulan la síntesis de proteína muscular en las
las fibras de contracción rápida. Estas fibras son las responsables de las reacciones rápidas de equilibrio, las que te permiten recuperarte de un tropiezo antes de caer. El déficit de vitamina D deteriora específicamente estas fibras, produciendo la debilidad muscular proximal, la dificultad para levantarse de una silla o para subir escaleras, que es uno de los primeros signos funcionales de sarcopenia. En el hueso, la vitamina D es indispensable para la absorción intestinal de calcio. Sin niveles suficientes de vitamina D activa, el intestino absorbe menos del 40% del calcio disponible en la dieta. Con niveles óptimos, puede absorber hasta el 75%. Esa diferencia, repetida día tras día durante meses y años, se traduce directamente en la diferencia entre un hueso que mantiene su densidad y uno que la pierde progresivamente hacia la osteoporosis. El déficit de vitamina D en personas mayores de 60 años en España y en el resto de Europa es extraordinariamente prevalente, estimado en más del 70% de esa franja de edad. Las razones son múltiples. La síntesis cutánea de vitamina D disminuye con la edad porque la piel produce menos precursor. La exposición solar es menor porque se pasa más tiempo en interiores. La absorción intestinal de vitamina D de fuentes alimentarias también disminuye. Y la conversión hepática y renal hacia la forma activa es menos eficiente. El protocolo de sol, 20 minutos diarios de exposición entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, con brazos y piernas expuestos sin protección solar durante ese tiempo. Fuera de ese horario o cuando la exposición no es posible, la protección solar es apropiada. El objetivo no es quemarse, es dar al cuerpo la radiación ultravioleta B que necesita para producir vitamina D. Para quienes viven en zonas con poca luz solar o tienen dificultad para la exposición solar, la suplementación es necesaria. Los niveles de 25 OH vitamina D en sangre deben idealmente estar entre 40 y 60 nanogramos por mililitro en adultos mayores de 60 años. Por debajo de 30 indica déficit claro, por debajo de 20 indica déficit severo. La dosis de suplementación necesaria para corregir el déficit varía enormemente de persona a persona y debe determinarse con el médico basándose en el nivel sanguíneo inicial. Ahora, el protocolo completo integrado. ¿Cómo organizar el día para que todos estos elementos trabajen juntos de manera óptima? Cada mañana, los primeros 20 minutos al sol después del desayuno. Si el tiempo lo permite, en un parque o terraza, con los brazos y las piernas expuestos. Si no es posible ese día, una caminata de 30 minutos en ritmo intervalado, alternando 2 minutos de paso rápido con 1 minuto de paso moderado, durante el horario de mayor radiación solar. 2 veces por semana, lunes y jueves, por ejemplo, los 21 minutos de ejercicio de resistencia, las 3 sentadillas con apoyo, las flexiones en la pared, el remo con banda elástica, 3 series de cada uno. Antes de esa sesión, los 3 a 5 gramos de creatina mezclados en agua o en el batido de proteína. En la alimentación, proteína en cada comida. Mínimo 25 a 30 gramos por comida para activar el umbral de leucina necesario para estimular mTOR. Huevos, pescado, pollo, leguminosas, yogur griego. Calcio de fuentes alimentarias, lácteos fermentados, verduras de hoja verde oscura, almendras. Eliminar progresivamente los 5 destructores: azúcares refinados, alcohol en exceso, ultraprocesados, exceso de sodio, bebidas carbonatadas. ¿Qué esperar y cuándo? En las primeras 2 semanas, la mayoría de las personas nota un aumento de la energía matutina y una reducción de la fatiga habitual. El músculo empieza a recibir el estímulo que llevaba tiempo sin recibir y las células satélite comienzan a activarse. Entre las semanas 3 y 6, los cambios funcionales se hacen perceptibles. Subir escaleras requiere menos esfuerzo. Levantarse de una silla es más fácil. El equilibrio mejora. Eso no es imaginación, es reconstrucción muscular real a nivel celular. Entre las semanas 8 y 12, si la creatina, la vitamina D y la proteína adecuada han acompañado el ejercicio, los estudios de composición corporal muestran aumentos
incrementos medibles de masa muscular magra y mejoras en la densidad ósea en los primeros marcadores de respuesta. Antes de terminar, hay situaciones que merecen atención médica antes de iniciar este protocolo. Si tienes dolor óseo persistente sin causa aparente, una densitometría ósea debe hacerse antes de iniciar ejercicio de impacto para conocer el grado de osteoporosis si existe. Si has tenido más de una caída en los últimos 6 meses, una evaluación médica completa del equilibrio y la función muscular es el primer paso. Si tienes enfermedad renal crónica diagnosticada, la dosis de proteína y la suplementación con creatina deben ser individualizadas con supervisión médica. Para el resto, para la gran mayoría de personas mayores de 60 años que simplemente sienten que sus músculos no son lo que eran y que sus huesos les preocupan, este protocolo es seguro, accesible y tiene detrás décadas de investigación que confirman su eficacia. El músculo y el hueso no envejecen por el paso del tiempo, envejecen por la ausencia de los estímulos que los mantienen jóvenes. Cada vez que te sientas a hacer las sentadillas con apoyo, estás mandando a tus células musculares exactamente la señal que necesitan para reconstruirse. Cada vez que sales al sol 20 minutos, estás dando a tus huesos el hormono que necesitan para mineralizarse. Cada gramo de proteína que comes con suficiente leucina es un bloque de construcción que el músculo puede usar si el estímulo mecánico ha activado la maquinaria correcta. La independencia a los 80 años no se gana a los 80 años, se gana ahora. Con los 21 minutos de esta semana, con la proteína de esta comida, con el sol de esta mañana. Empieza hoy. Si este análisis directo y basado en evidencia te resulta útil, suscríbete al canal y dale a me gusta. Comparte este video con alguien mayor de 60 años que crea que la pérdida de músculo es inevitable y que no hay nada que hacer. Y dime en los comentarios una sola cosa. ¿Cuál de los 5 aceleradores de sarcopenia crees que es el que más te está afectando ahora mismo? Leo todos los comentarios y tus respuestas construyen los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.